Hola, ¿qué tal? Soy Jessica, integrante del proyecto de investigación B100, derivaciones del modo gótico en la narrativa argentina de las generaciones de la postdictadura. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una breve síntesis de lo que fue la experiencia en campo realizada a partir de un Ateneo que fue llevado a cabo gracias a un trabajo en conjunto que fue previsto por la Dirección de Educación Física, Artística, Deporte y Cultura y Clubes Escolares del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, que fue llevado a cabo a través del programa de extensión cultural para la promoción de la literatura regional. Y en este convenio, nuestra directora del proyecto de investigación, Adriana Boicochea, junto a todo el equipo, integramos diferentes ateneos con los cuales los destinatarios se iban registrando en los cursos de su interés, y allí compartíamos diferentes encuentros. En el caso puntual del cual les voy a hablar en esta ocasión tiene que ver con el que se llamó El gótico en la literatura infanto-juvenil para escuelas primarias, efecto de lectura y registro de escritura, con el cual trabajamos junto a mis compañeras Natalia y Mónica. Un poco como para compartirles la experiencia desde la puesta en diálogo y el valor de todo lo que fue el Ateneo en sí, la experiencia de la lectura, en particular sobre la literatura gótica, cuyos destinatarios eran los docentes de las escuelas primarias de Río Negro. Llevó a cabo en primera instancia reflexiones que tuvieron que ver con interrogantes que nosotras nos hicimos para empezar a pensar este Ateneo, ¿no? El primero tiene que ver con qué otros saberes se ponen en juego en la lectura cuando el gótico se vuelve teatral, qué problemas aparecen cuando la literatura dialoga con imágenes y cómo opera el gusto del terror en los niños, ¿no? Entonces un poco la propuesta tiene que ver con reflexionar de algún modo sobre este gusto, ¿no? Sobre cuál es el gusto que tienen los niños por el terror y cuáles son esas representaciones que se ven en ellos o mediante ellos hacia sus miedos. Con respecto a lo que tiene que ver con la metodología de trabajo del Ateneo, les puedo contar que lo vivenciamos tanto nosotras como los docentes que participaron como una puesta en práctica y una puesta en valor de todo el trabajo que tuvo que ver con la lectura y las miradas sobre un tema tan peculiar como el gótico. Y bueno, fuimos desarrollando de algún modo diferentes trayectos de lectura para que los docentes puedan llevar al aula, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí empezaron a surgir diferentes miradas en relación a esto y a las experiencias que los docentes cursantes nos podían compartir en virtud de esto, ¿no? A partir de allí fuimos desarrollando toda la tarea, desde presentarles el marco teórico para poder desarrollar la propuesta en sí y que ellos puedan tomar como punto de partida algunos como referentes para viabilizar una puesta en práctica con sus estudiantes, ¿no? Y después de ello poder compartir los resultados de toda la propuesta. Concretamente teníamos 3 objetivos. Por un lado, la promoción de la literatura de Río Negro. Por otro lado, el hecho de pensar y generar secuencias didácticas como punto de partida para poder pensar y generar justamente, ¿no?, en la práctica docente propuestas que sean viables de aplicar con los estudiantes destinatarios. Y por último, poder trabajar el modo gótico, ¿no? Entonces, para sintetizar de algún modo cómo fue toda la metodología que nosotros empleamos para esto, de algún modo tiene que ver con la búsqueda de poder encontrar
elementos cautivadores de la lectura, ¿no? De qué modo poder trabajar con las emociones, poder conocer los conocimientos previos de todos los participantes, ¿no? Esta importancia de el impacto de la recepción de todos los símbolos que nos ofrecen los distintos dispositivos que nosotros elegimos, tales como audiovisuales, libros álbum, imágenes, todas derivadas del modo gótico, ¿no? Del género en cuestión. Entonces, a partir de allí empezamos a establecer y a pautar y a reflexionar acerca de las importancias que tenían, ¿no? Todas las características del modo gótico y la relación que tiene con el género en sí y otros gustos culturales, ¿no? De algún modo llamamos una especie de llamado de atención, si se quiere, con respecto al fenómeno gótico en relación a un modo de revitalizarlo, ¿no? Digamos, un modo de revitalizar el género, como puede llegar a ser el haber abordado el caso de Frankenstein o de Drácula, ¿no? Bueno, generamos trabajos que tuvieron que ver con el desarrollo de lecturas grupales, individuales, los docentes que participaron leían, discutían, reflexionaban respecto a temas vinculados con lo siniestro, con el valor del monstruo, con la construcción del locus, ¿sí? Esto lo trabajamos mucho, qué sucede con los escenarios que se generan en los diferentes cuentos que fuimos abordando, vinculados a ello, ¿no? Y cómo de algún modo esta particularidad de, como decía antes, uno de los objetivos de poder ofrecer literatura de Río Negro en relación con el canon literario que de algún modo se trabaja en las escuelas primarias, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de allí trabajamos con varios referentes y empezamos a revisar qué sucedía con las lecturas y allí una de las cosas que más nos llegó como devolución fueron las materializaciones que hacían respecto al monstruo, ¿no? Como por ejemplo el aspecto que tiene, sus olores, sus colores, ¿no? Es como de algún modo el primer impacto que nos muestran los docentes en relación a la expectación que tenían sobre la imagen del cuerpo en sí de los monstruos. Eso por un lado, y por otro lado un poco en relación a la construcción de lo siniestro, como les decía antes, la recepción fundamentalmente se focalizó en cómo se va a construir, o digamos, en cómo se construye el espacio y en cómo se perciben los miedos, ¿no? Y por último, lo que fue la escritura literaria en sí, de las experiencias que hicieron, fue a partir de microcuentos y la idea era un poco eso, ¿no? Partir de la premisa de producir microcuentos que tengan que ver con temáticas góticas que estén ancladas en el locus particular de la provincia de Río Negro. Entonces, a partir de allí empezamos a generar una especie de relatorías en las cuales cada docente contaba como ejemplo palabras que tenían que ver con los nombres de esos espacios que de algún modo son característicos del género, como por ejemplo ataúd, castillo, sótano, iglesia, distintos lugares que de algún modo tienen que ver con las relaciones que cada docente iba haciendo y se generaban en las distintas locaciones, ¿no? Y bueno, los propios docentes en realidad en este sentido evaluaron muy positivamente trabajar este punto de vista desde la importancia de poner en valor, ¿no? El recupero de la mirada hacia los espacios de la propia escuela, hacia los espacios de la propia localidad, de la propia provincia, ¿no? Ellos mismos de algún modo lo condensan como un valor importante en relación a los relatos del terror. Bueno, un poco como para terminar, otro de los momentos que para nosotros fue muy importante es la puesta en común y la puesta en diálogo de la mayoría de
de los docentes, porque tuvieron que ver con poner en valor cómo el modo gótico de algún modo se vincula con otros lenguajes culturales, ¿no? Surgió mucho la importancia de este vínculo en relación a, por ejemplo, los videojuegos, las series, la música, consumos culturales que expresan, que manifiestan los niños, las niñas, los adolescentes, de algún modo, ¿no? Y qué tan cercano a ellos está. En cuanto a los resultados en general, una de las cosas que nos atribuye de algún modo la sorpresa de los cursantes, de los docentes cursantes, fue que ellos mismos manifestaron que se sorprendieron de las propias lecturas que fueron haciendo por medio de sus propias emociones y de sus sentimientos. O sea, ¿no? Esto que por ahí conversábamos y que tiene que ver con las condiciones de lo humano, ¿no? A partir de los gustos culturales, como uno puede emocionarse, puede sentir, puede expresarse, ¿no? Liberar sentimientos de algún modo. Y de qué forma todo esto uno lo puede registrar, ¿no? A partir de una lectura. O sea, como leímos el gótico, entonces fue por medio de las emociones, por medio de los sentidos que despertaron los distintos símbolos, los distintos íconos, indicios de este mundo, de este universo del gótico, ¿no? Entonces, podemos decir que leímos a partir de allí y desde los conocimientos previos que ya los docentes traían, sumado al impacto que generó toda la propuesta y la transgresión que de algún modo nos interpela como seres humanos, el género gótico en sí. Con respecto al registro de la escritura, a cómo escribimos el gótico, los microrrelatos los escribieron en relación al espacio de encuentro del elemento que les exponenciaba a ellos la expansión de sus sentidos, y que esos sentidos estaban vinculados fundamentalmente con la expresión literaria desde lo cultural, desde la expansión de sus sentimientos hacia lo cultural, ¿no? Entonces, desde allí nos preguntábamos cómo ven los vampiros y los monstruos, cuáles son los miedos antiguos y cuáles son los miedos actuales. ¿Les gusta el terror? ¿Cómo se vivencia el miedo? Y bueno, a raíz de todo lo trabajado, les puedo compartir algunas de las expresiones en relación a esto, que tuvieron que ver con el miedo a la oscuridad, el miedo asociado a una experiencia que les marcaba el cuerpo como un recuerdo que se actualizaba a una lectura en particular, como que el miedo se asocia al bien y al mal también, que tiene un valor ostentivo, que el miedo en la intimidad por ahí es el más nombrado o el que más se siente. El miedo se genera en la soledad. Esto fue bastante innovador en el sentido de que la mayoría de los relatos tuvieron que ver con que el miedo se genera en la soledad, ¿no? Sobre todo en las experiencias de los niños y en momentos en los cuales las luces no estaban y generaban incertidumbre de algún modo. Bueno, después otra de las cosas que nos parece importante destacar es que los docentes realizaron una autoevaluación de todo el trabajo que realizamos y con una posición realmente reflexiva y crítica desde su propia práctica. Podemos contarles que algunos de ellos adujeron que el género gótico no es un género que se trabaje en primaria, entonces de algún modo por esta razón se asumieron asombrados, sorprendidos con la devolución que los niños les hacían de la experiencia que habían llevado al campo. Y por último, las reflexiones de este Ateneo tuvieron que ver con cómo se posicionaban como lectores, ¿no?, ante los textos y cómo recordaban el impacto en su recepción cuando eran niños. Entonces, bueno, con todo esto es como que se observa que la lectura de algún modo ubica
como una experiencia de conocimiento sobre el mundo que de algún modo aporta un saber que tiene que ver con la memoria colectiva, digamos, es de la memoria colectiva y que se construye en comunidad. Y bueno, otro de los aspectos que trabajamos mucho tuvo que ver con el espacio que se le dio a la voz de los niños, ¿no? A esto que tiene que ver con trabajar con las necesidades, con los gustos de los niños, ¿no? Entonces, cómo poder pensar y proyectar secuencias que tengan que ver con las edades y con los diseños curriculares en cuestión, pero que tengan que ver con propuestas que sean llevadas al aula a partir de los propios intereses y de estos aspectos, ¿no? Como una puesta en diálogo de lograr todo esto. Y realmente de ese modo se llevó a cabo, se logró y los docentes quedaron muy conformes con la relatoría que dieron incluso sus alumnos. De algún modo todos buscaron la indagación en este sentido de el gusto por el terror, del gusto por el gótico, del intercambio de las distintas voces en relación a lo que sucede con nuestras emociones y cómo las expresamos, a los sentimientos que genera y cómo estas emociones en torno al gótico, en torno a lo literario, se pueden materializar en un posicionamiento que tenga que ver con la educación literaria, ¿no? Y acá en este sentido algo que nos llamó mucho la atención y que creemos que fue realmente innovadora esta particularidad fue que muchos de los docentes hicieron hincapié o puntualizaron que casi la mayoría, digamos, que los trabajos presentan una práctica didáctica que está centrada fundamentalmente en la oralidad. Y esto nos pareció realmente innovador porque en el campo de la didáctica de la literatura, sobre todo, son pocas las contribuciones que se hace respecto a esta práctica. Entonces, de algún modo acá vemos una vez más la puesta en valor del género gótico, porque justamente propició el acercamiento porque las memorias de las familias se encuentran en los relatos fantásticos justamente. Entonces, de allí es que nos resulta de un gran impacto este punto de la evolución de los docentes. Para cerrar esta breve síntesis de lo que fue el Ateneo en sí, les podemos contar que las conclusiones en general brindaron un interesante insumo para lo que fue el tramo de la investigación de nuestro proyecto de investigación, porque además acerca a las derivaciones del modo gótico y a su supervivencia en la actualidad, porque de algún modo lo que hace es poner en valor el compartir una experiencia de la lectura que nos asombra y que a partir de esta proyección pudimos producir conocimientos sobre nosotros mismos. De allí que nos parece sumamente interesante finalizar con mencionar que la finalidad fundante de esta propuesta de Ateneo logró de algún modo que se puedan evaluar en los distintos encuentros las propias prácticas, ¿no? Y que de algún modo estos Ateneos fueron, por lo menos este Ateneo fue un insumo para la práctica realizado y para poder pensar incluso la propia disciplina, ¿no? Para poder revisar las planificaciones, para que los docentes puedan especialmente conocer sobre la recepción de nuestro objeto de estudio en los destinatarios que fueron niños de escuelas primarias de Río Negro.